Hola, Joseba, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Estás? Bien, bien, todo bien por acá. Qué Ya bueno. vamos a empezar en 2 segundos. Ya, hoy día, bueno, como saben, es el segundo día. Veo muchas caras repetidas. Así que, bueno, se les agradezco que hayan venido también hoy día. Hoy es el segundo y último día de las charlas. Hoy día vamos a empezar con Joseba Calvo. Ya él es habitual de Integrity. Hoy día él va a hablar sobre los retos del centro de datos, los retos del futuro, que vas a tocar, por ejemplo, temas de personal, ¿no es cierto, Joseba? Sí, correcto. De los retos de personal, de operaciones, correcto. Sí, sí. Yo, como preámbulo, Joseba, permíteme 30 segundos. Sí, claro, Preámbulo, claro. tú vas a hablar. Yo estuve en la feria de Centro de Datos de Londres, creo que fue el 12 y 13 de marzo, y una de las charlas que hubo ahí, hablaban justamente de este problema, de cómo en el año 2025, no recuerdo el número, pero me parece que hablaron del 60% de personas que trabajan en el use centro de datos ya van a entrar en edad de jubilación, el 60%, y que no hay, ahorita en Europa tienen problemas, van a tener problemas para poder reemplazarlas de manera adecuada con personal que esté debidamente calificada y entrenada, ¿no? Y eso de ahí es uno de los temas que Joseba seguramente nos va a tocar y que seguramente ustedes lo han visto en carne propia cuando han buscado personal o han necesitado personal y les ha costado un ojo de la cara encontrar a alguien, o de repente no han encontrado y han tenido que, pues, tomar a alguien nuevo y enseñarle, ¿no es cierto? Entonces, la primera charla de Joseba va a tratar justamente eso. Ya, Joseba, muchas gracias por estar con nosotros. Ya, y por favor, Gracias. empieza tu ponencia. Gracias. También no, gracias a vosotros y disculpar que no esté ahí en Perú. Tú tienes suerte de estar ahí porque ya sabéis que me gusta mucho ahí, tanto la gente como la comida está muy bien y bueno, pero bueno, pronto estaré por ahí. Gracias por asistir a esta conferencia, espero que sea de interés y un poco es hablar de cosas que están ocurriendo, de los retos para los centros de datos del futuro, ¿no? Y un poco vamos a hablar y dar una idea de cuáles son esos retos, por qué y qué soluciones se pueden encontrar, ¿vale? Aquí en el título pongo que los retos del futuro, ¿por qué? Porque cada vez se necesitan más centros de datos. Cada vez va a haber más de todo tipo. Edge, data centers empresariales, colocation, hiperescala, cloud. Cloud siendo pues los Google, Microsoft, AWS y demás, ¿no? Centros de datos de minería, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto certificando un centro de datos de un gigawatt, 1000 kilovatios de potencia, ¿vale? Entonces, realmente cada vez se necesitan más centros de datos. Entonces, si necesitas más centros de datos, bueno, pues de todo tipo hay unos retos y hay unas barreras, ¿no? Entonces, en el título he puesto tres un poco, quizás, pero realmente son cuatro grandes retos. El primero sería ubicación, buscar ubicaciones para los centros de datos. Está haciendo muy complicado, tema de permisos, recursos, ¿vale? Y ha de haber un apoyo de los estamentos gubernamentales. Otro de los retos es la energía. No hay energía ilimitada. Hay una energía que es limitada y más con las restricciones para que sea sostenible, ¿no? No hay un sistema de poder generar energía suficiente sostenible, entonces están buscando alternativas, ¿vale? Y luego veremos cómo teóricamente dicen que la energía nuclear es sostenible, pero veremos que no es así. Entonces hay grandes retos en eso, ¿no? Y de las dos cosas que vamos a hablar sobre todo es personal cualificado. Como decía Jorge, eh, los datos pueden variar, no sé si es un 60, un 43% que yo pondré ahora en la lámina que vosotros veréis, pero, por ejemplo, estábamos en una charla en febrero hablando del futuro de los data centers y una persona preguntaba y decía que precisamente estaban celebrando el 50 aniversario de Bixi y resulta que habían sacado la media de edad de la gente que había asistido a ese seminario de Bixi y la media de edad era de más de 53 años, ¿no? Entonces dices, bueno,
algo, ¿por qué no hay gente joven, no? Entonces se está viendo que no hay gente joven, ¿vale? Que se interese por los centros de datos y además la gente que tiene experiencia se va a retirar en los próximos 8 o 10 años, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo sustituyes a esta gente? Pero no solo cómo la sustituyes, sino cómo tienes personal para los centros de datos que se están generando, que cada vez va a haber más. Entonces necesitas más gente, no solo sustituir la existente, ¿vale? O la que se va a retirar, sino más gente. Entonces eso es un reto. Y el otro es precisamente el de las operaciones. ¿Cómo garantizas esos procesos? ¿Cómo garantizas que tú vas a poder operar tu centro de datos, da igual el tipo que sea, convenientemente? Rotación de personal, cambio de personal, bueno, has de tener unos procesos, unos procedimientos para garantizar que tú vas a operar cualquier tipo de centro de datos convenientemente, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar de los 4 grandes retos en 2, que es el personal cualificado y operaciones. Pero una de las cosas que hay, y precisamente es uno de los retos que existen, es que actualmente se escucha, ¿no? Bueno, pues no hay dinero para entrenamiento. Cuando hay falta de dinero se corta el entrenamiento, ¿no? Entonces, lógicamente, se corta el entrenamiento porque al fin y al cabo el CFO, ¿no? El financiero dice, bueno, ¿qué pasa si entrenamos a nuestro personal y se van de la empresa, ¿no? Pues sí, realmente pues es una cosa que, bueno, pues se van. Pues. Entonces el CEO, ¿no? El responsable le dice al financiero, ¿qué pasa si no los entrenamos y se quedan? Entonces uno ha de pensar, no hago esto porque no sé si pasa esto, si pasa otro. Bueno, pero tú has de ponerte, bueno, y si no lo hago, es peor lo que va a pasar, porque realmente tú al fin y al cabo, si tú entras en la gente se siente motivada porque se va a ir. La gente precisamente lo que quiere es evolucionar, subir, estar siempre a la última, tener y estar siempre con empresas que apuestan por entrenamientos y por desarrollar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Como decía antes, no sé si es el 43%, teóricamente en una estadística decían el 43%, se va a retirar en los próximos 8 años. Bueno, la media de edad en este evento de Bixi eran 53 años, ¿vale? Yo estoy en 52, bueno, cumplo el martes 52, así que estoy cerca, ¿vale? Espero que me queden más de 8 años, pero bueno. Pero bueno, al fin y al cabo, se necesita gente no solo porque se vayan a retirar este 43% o el 60%, sino porque se necesita más gente. O sea, estábamos también en este evento en febrero y se comentaba que realmente la gente no encuentra, las empresas no encuentran, se están haciendo centros de datos hiperescala, lo estamos haciendo en México, se están construyendo muchos centros de datos hiperescala, proyectos que si se suman dan más de 2 gigawatts de potencia, pero no encuentran gente. Y claro, uno de los retos es robar a la gente de otros data centers, pero entonces ellos no tienen. Entonces es un pez que se muerde la cola. ¿Cómo generas que la gente joven, ¿vale? O gente, no joven, gente que esté en otros entornos se interese por los centros de datos porque es el futuro, ¿no? ¿Cuántas veces, pues cuando yo terminé la carrera, o cuando iba a estudiar algo, qué carrera universitaria me garantizará trabajo en el futuro, ¿no? Y bueno, pues sí, teóricamente, pues ser ingeniero, pues ser economista, etcétera, ¿no? Pero ahora no se piensa en el centro de datos y realmente el centro de datos es un tema que si uno se prepara para los centros de datos tiene trabajo asegurado, porque se necesitan, ¿vale? Por lo tanto, esto es un tema importantísimo. Se creen más centros de datos. Os voy a dar un ejemplo. Estábamos en este evento en México, ¿vale? Y había una universidad que tenía cursos específicos, tenía un curso específico de centro de datos. Y la universidad dijo, la gente no estaba interesada y tuvimos que rescindir el programa hace 3 años. Imaginaros, o sea, tienes una carrera que te garantiza que tienes trabajo al final de esa carrera y sin embargo no atrae gente. Es increíble, ¿no? O sea, cómo se puede ayudar, dar a conocer para que realmente la gente se interese y quiera entrar en los centros de datos porque se necesita, ¿vale? Otro tema también muy importante es no solo el entrenamiento, pero cómo se hace el entrenamiento. En otro evento que estábamos ahí en San Antonio, Texas, estábamos ahí hablando en el panel con la gente y una persona preguntó,
¿Existe un estándar internacional que hable de qué certificaciones una persona debe tener en un centro de datos para ver qué desarrollo profesional? No existe un estándar. Entonces, ¿cómo puedo tener un plan de desarrollo también específico para poder evolucionar, ¿no? Entonces, estas cosas las vamos a hablar también en este webinar, pero son retos que existen en todo el mundo. O sea, no solo, como decía Jorge ahora que estuvo en Londres, en Europa, en Asia es lo mismo, en Estados Unidos aquí es lo mismo, en Latinoamérica es lo mismo, en todo el mundo el mismo problema y los mismos retos, ¿vale? Entonces, buenas noticias es que es en todo el mundo el mismo problema, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar una solución, pero claro, malas noticias porque, claro, es en todo el mundo, entonces, ¿cómo encuentra esos recursos, no? Pero hay gente, ¿no? La población está creciendo, o sea que sí que hay gente. ¿Cómo se atrae? Entonces, otro tema importante, no solo el personal, sino es operaciones que os decía, ¿no? Yo estoy muy ocupado y no necesito mejorar mis operaciones. Nunca me ha pasado nada. ¿Para qué voy a mejorar? Yo sigo trabajando y procesando y operando mi data center con ruedas cuadradas. Bueno, pues seguramente la rueda cuadrada es la que te hace estar muy ocupado, que no puedas ser eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes optimizar esas operaciones para operar mejor, no estar tan ocupado y ser más eficiente y que el costo sea menor? Porque siempre, cuando uno está ocupado y opera ineficientemente, los costos son mucho mayores y salen además problemas, ¿no? Y aparece Murphy, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, más del 70% de las caídas son por error humano. Caídas no es de un centro de datos. Esto es uno de los temas muy importantes. Las caídas significa caída parcial o total de un servicio o aplicación. Esto es básico porque mucha gente dice, no, mi data center no ha caído, pero el cliente llama al NOC y le dice, oye, que no tengo servicio, pero mi data center funciona. Bueno, pues hay un problema. O sea, por eso ese tema de operaciones transversal. ¿Cómo puedes realmente garantizar esa integración de los procesos para garantizar el servicio? Eso es muy importante, ¿no? Para aguantar pues rotación de personal, que tienes todos los procesos y que realmente que puedas garantizar al cliente ese servicio confiable, ¿no? Al fin y al cabo, todo es riesgo. Cuando la gente dice, no, es que tengo mala suerte, ha venido Murphy. Bueno, normalmente, por no decir siempre, Murphy es cuando tienes el riesgo alto. Si tú tienes el riesgo alto, pues lógicamente vas a tener un problema. Y va a aparecer Murphy. Entonces lo que tienes que hacer es evitar riesgos altos, pero sobre todo, riesgos latentes, riesgos que no tienes identificados, que de repente te aparecen y claro, como son por sorpresa, no sabes cómo lidiar con ellos y cómo resolverlos. Y el riesgo latente es el riesgo que es cuando te responden, no, a mí nunca me ha pasado, así que no hago nada. Bueno, pues a mí nunca me ha pasado, no hago nada, significa que tienes un riesgo latente, que como te aparezca tendrás el problema. Y entonces dirás que apareció Murphy. Por eso es muy importante tener identificados todos los riesgos. Y es la base, ¿vale? Para poder tener unos procesos y procedimientos adecuados, mejora continua y demás, ¿vale? Al fin y al cabo, todo esto que estoy hablando se visualiza en un triángulo básico de equilibrio en el cual, ¿cómo yo garantizo? El centro de datos al final, ¿qué es? Es el corazón de cualquier empresa y tiene que dar un servicio confiable, ¿no? Para poder, si no das un servicio confiable, ese centro de datos no es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizo un servicio confiable? Si yo no tengo una infraestructura correcta, si yo no tengo unos procesos adecuados, si yo no entreno al personal, yo no puedo garantizar un servicio confiable. Es imposible. No lo puedo garantizar, ¿vale? Podré garantizar un servicio confiable si yo tengo una infraestructura adecuada según los estándares, unas operaciones y procesos con el grado de madurez adecuado, ¿vale? Y entreno a la gente adecuadamente con un plan de desarrollo profesional. Entonces sí que puedo garantizar un servicio confiable en el centro de datos, ¿vale? Por eso, si pasamos al tema de aprendizaje, es muy importante el tema de competencias, ¿vale? Al fin y al cabo, tú puedes tener unas habilidades, pero necesitas conocimiento, ¿no? Pero también necesitas la actitud, tener una actitud positiva para poder garantizar esas competencias. Uno puede tener conocimiento y habilidad, pero si su actitud
no es positiva, no tiene competencias, porque no ejecutará, no desarrollará su posición laboral correctamente, ¿vale? Por eso es muy importante encontrar. Y la actitud, al fin y al cabo, viene de, pues, tener, si está en un entorno que le dan entrenamiento, mejora continua, pues la actitud es positiva, tiene más conocimiento, va ganando más habilidades y, por lo tanto, tiene más competencias. Fijaros los 4 niveles de competencia, que es curioso y fijaros que tiene mucho sentido, ¿no? El primer nivel de competencia es la incompetencia inconsciente. Yo soy inconsciente que soy incompetente. Básicamente significa, creo que lo sé todo. Entonces, pues bueno, pues soy inconscientemente incompetente, ¿no? Porque no soy consciente que soy incompetente. Eso es el nivel de cómo puedo mejorar, ¿vale? El siguiente paso es soy conscientemente incompetente. Sé que soy incompetente. Perfecto, eso es ideal. Sé que soy incompetente. Entonces ahora, ¿cómo puedo mejorar para ser competente? ¿No? El tercer nivel sería ser consciente de que soy competente. Yo soy competente, soy consciente, ¿no? Entonces estoy concentrado, hago las cosas y sé que soy competente. Y el nivel que todos querríamos llegar, ¿no? Que al fin y al cabo son las personas que son números 1, ¿no? Son los que son inconscientemente competentes. Ya lo tienen tan asumido, ¿vale? Que son competentes inconscientemente. Ese es el nivel máximo de competencia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tendríamos que intentar llegar todos, ¿vale? Ese es el objetivo que, bueno, es difícil, pero bueno, sería el objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir, ¿no? Y los planes de desarrollo profesional te ayudan a intentar llegar a eso que ya inconscientemente eres competente. Por eso es el entrenamiento profesional, ¿vale? El entrenamiento profesional es el que precisamente te ayuda a tener mejor rendimiento, una cultura de trabajo, de desarrollo, de mejora continua, ¿vale? Y el entrenamiento profesional reduce la rotación. O sea, uno realmente cambia de trabajo normalmente, aparte de que le paguen más o menos, ¿vale? Pero uno de ir más allá, porque te pueden pagar más o menos, pero te quedas estancado en algún momento. En algún momento tú te estancas si solo vas por un sitio que te paguen más. El que te paguen más va a venir solo si uno entrena, se desarrolla profesionalmente y es competente, eso llega, porque es competente. Entonces, se busca eso, ¿vale? Entonces, es muy importante tener ese asunto porque es realmente como se va uno a mejorar y crecer, ¿vale? Y además, uno ha de pensar que el entrenamiento es importante porque las competencias van cambiando. No son las mismas competencias en el año 2000, cuando las .com y la burbuja, ¿vale? No son las mismas competencias que hay ahora. Las competencias van cambiando con las nuevas tecnologías, ¿no? Que van surgiendo. Entonces, porque tienes que dar un servicio confiable y hay nuevas necesidades. Entonces, hay nuevas competencias. Estas competencias tienen que estar evolucionando, ¿vale? Y las competencias de ayer están expirando. Por eso los entrenamientos son muy importantes. Y hay que evitar esa complacencia, ¿no? Porque la complacencia acecha. ¿Qué es la complacencia, al fin y al cabo? El nivel 1 que os decía de competencia. Soy inconscientemente incompetente. Quiere decir que soy complaciente. Estoy ahí y soy inconsciente que soy incompetente. Soy complaciente. Tengo que evitar eso. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que subir para intentar ser competente y llegar a ese cuarto nivel que hablábamos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante saber hacia dónde me dirijo, ¿vale? ¿Cómo desarrollo mi carrera profesional? ¿Dónde estoy? ¿Vale? Muy importante. ¿Dónde estoy? Estoy donde estoy, ¿vale? Punto inicial, eso es lo básico. Si tú no sabes dónde estás, es imposible que digas, yo quiero llegar allá y voy a llegar allá. Si tú no sabes dónde estás, ¿cómo vas a marcar el camino para llegar a donde quieres ir? Tienes que saber primero dónde estás para poder planear una estrategia, ¿no? Un plan de desarrollo, ¿vale? Y poder realmente ir en la dirección que tú quieres, ¿de acuerdo? Tener el desarrollo adecuado. Por eso es muy importante el marco de competencias en los centros de datos. Por eso la pregunta que os decía que me preguntaba esta persona en San Antonio, que me decía, no, porque no hay un estándar para centros de datos. Es verdad, o sea, tiene razón. O sea, ¿cómo sé qué posiciones existen en un centro de datos, ¿vale? ¿Qué competencias
se necesitan en los centros de datos para ver cómo me puedo desarrollar, ¿no? Y entonces hay un marco de competencias, ¿vale? Que se llama el DCCF, ¿vale? Que ahí si lo pedís a Integrity, ellos os pueden facilitar el documento, ¿de acuerdo? En el cual se describen las 40 competencias requeridas en varias fases del ciclo de vida del centro de datos, ¿vale? El ciclo de vida del centro de datos, ¿vale? Tiene las 40 competencias y eso incluye más de 30 perfiles de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues ya tengo un marco, ¿vale? Un baseline, digo, vale, estas son las competencias, estos son los perfiles, ¿cómo puedo alcanzar los niveles de competencia adecuados para los diferentes perfiles, ¿no? Entonces, por eso las 5 áreas de competencia en alto nivel, que serían el ciclo de un centro de datos, sería primero la planificación, ¿no? He de planificar los centros de datos, ¿vale? Y cómo los planifico, ¿no? He de tener ese conocimiento de negocio, de servicios, de tecnologías. Es una de las competencias, saber planificar. La segunda competencia, saber construir. Cómo sé diseñar y construir los diferentes elementos, ¿no? ¿Cómo tengo esas competencias? El nivel 3 de competencia, ¿vale? La tercera competencia sería cómo hago el soporte de la infraestructura, operaciones de la infraestructura, ¿no? El 4, cómo soy un facilitador de que esas facilidades tengan el soporte adecuado, ¿no? Pues teniendo mejoras continuas, entrenamientos, ¿no? Y el 5 ya, dirigir, cómo soy capaz de dirigir las operaciones diarias, ¿no? Entonces, con estas 5 competencias, estas áreas, dependiendo del puesto de trabajo, ¿no? Dependiendo de la posición que uno ocupe en el centro de datos, necesita en estas competencias diferentes niveles de capacidad y de competencia para poder ejecutar esa posición correctamente, ¿vale? Por eso, normalmente en las competencias, ¿vale? Hay, como dijésemos, 5 niveles, ¿no? Está el nivel 1, que es el nivel asociado, el nivel primero. Después viene el nivel profesional, segundo. El tercero, un nivel de manager, un profesional senior, ¿no? El cuarto, un profesional líder, un senior manager, ¿no? Y el 5 ya el nivel superior de competencia, ¿no? Entonces hay que, como, dependiendo de la posición, pues necesitaré un nivel de competencia, pues a lo mejor de 3 o de 2 o de 4 o de 5, dependiendo de la posición. Y por eso tú has de saber dónde estás y saber cómo te puedes desarrollar para llegar a ese nivel de competencia que se requiere para el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, en este marco de competencias que, como os he dicho antes, podéis pedir a Integrity, ¿vale? Se describen perfectamente las 5 áreas de competencias, ¿vale? ¿Cuáles son las competencias requeridas y los niveles de competencia? ¿Vale? Y con eso uno puede saber cuál es su plan de desarrollo profesional, ¿vale? Porque tiene, primero, una descripción de las competencias. Cada competencia se describe detalladamente para no entender qué significa ser competente, ¿vale? En los diferentes puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Con esa definición de competencias se desarrollan los perfiles de cada posición de trabajo. Tú tienes la posición de trabajo X, en este caso es Data Center Manager, en la cual se describen cuáles son las características de ese puesto de trabajo, sus competencias, los niveles de competencia, las métricas y qué entrenamientos tendría que tener, qué nivel tendría que tener para poder desarrollar esa posición. 2 tipos, de hecho, sería el nivel mínimo, que sería el que tendría que tener de entrenamiento para poder ejecutar esa posición, y luego entrenamientos opcionales que pueden llevarle a la excelencia para realizar esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, eso está todo en este documento, ¿vale? Que te una la ayuda a decir, bueno, ahora estoy en esta posición, ¿cómo puedo subir? ¿Qué camino? ¿A dónde quiero llegar? Entonces ya sé qué entrenamientos he de coger y qué camino he de seguir para llegar a esa posición y tener mi plan de desarrollo profesional con las nuevas competencias. Y estas competencias, ¿vale? Cubren y son aplicables a cualquier tipo de centros de datos, cualquiera, es que da lo mismo, que sea cloud, enterprise o un hosting, que sea todo outsourceado, ¿no? Lo tengo todo en la nube. Da igual, tú necesitas esas competencias, pues necesitas conocer. Entonces,
Esas competencias son internacionales y sirven para todo tipo de centros de datos. ¿Cuál es el valor de poder tener un marco de competencias? ¿Cuál es el valor que te da a una empresa, ¿vale? ¿Qué le da? Pues que le puede desarrollar a su personal siguiendo un marco, una base. Y decir, a ver, yo en mi empresa tengo esta persona que tiene esta posición, esta. Los quiero mover y quiero que se desarrollen de esta manera. Según el marco, tendrían que tener este entrenamiento, Entonces, puede planificar los recursos, puede establecer descripciones de trabajo, ¿vale? Recomendar planes, capacitaciones, saber a la gente que va a entrar nueva en su centro de datos qué certificaciones, qué entrenamientos ha de seguir para poder ejecutar esa posición correctamente. Si hay una rotación de personal, cómo poder sustituir, evolucionar a la gente interna, etcétera, etcétera. Entonces, esto ayuda muchísimo a las empresas, ¿vale? Pero también ayuda a la gente individual, a uno propio también. ¿Por qué? Porque uno tiene el marco y dice, a ver, yo ahora soy X, ¿vale? Aquí necesitaría estos entrenamientos, ok. ¿A dónde quiero llegar? Aquí. ¿Qué entrenamientos se debe hacer? Entonces te ayuda a comprender bien qué requisitos se necesitan, ¿vale? Y a planificar tu carrera para saber qué entrenamientos para tener los cursos adecuados de capacitación, para tener las competencias adecuadas, ¿de acuerdo? Por ello, hay 3 recursos disponibles, ¿vale? Que están sin costo y, insisto, estos los podéis conseguir con Integrity, ¿vale? Que es primero el marco de competencias, el documento de marco de competencias que te da todas las descripciones de las competencias, los niveles, los roles de trabajo, etcétera, ¿vale? El segundo es la guía rápida de entrenamiento, una guía rápida, ¿vale? En la cual dices, a ver, descripción de trabajo, cuál es la posición, ¿no? La descripción de ese trabajo y cuáles serían los entrenamientos requeridos opcionales. Te da una visión rápida para poder ver, bueno, cómo, depende de la posición, cuáles son los entrenamientos que se requieren y cuáles son opcionales para esas competencias, ¿no? Y como tercero, ¿vale? Tenemos una herramienta online, ¿vale? Y aquí Integrity también os puede ayudar para daros vuestro perfil de desarrollo profesional. Esta herramienta online permite que tú poniendo el nombre, el email y tu posición actual y la posición futura, te da un perfil y te da un plan de desarrollo profesional y te dice, a ver, ¿cuáles serían los entrenamientos que habrías de hacer para tu posición actual, para la posición futura? Y te da la descripción tanto de la posición actual con la posición futura, con todo la descripción de competencias, nivel de competencia, para entender bien qué competencias has de adquirir y el por qué. Tú no vas a hacer un entrenamiento porque si no, yo hago este entrenamiento porque me lo dice A o me lo dice B o porque todo el mundo lo hace. No. Tú tienes que hacer un entrenamiento porque tú quieres adquirir unas competencias. Yo quiero llegar a esta posición de trabajo necesita estas competencias, por lo tanto, este entrenamiento me va a ayudar a alcanzar estas competencias para poder desarrollar este trabajo y poder hacer y llegar al punto que quiero, ¿vale? Esto es muy importante. El por qué uno hace un entrenamiento para alcanzar las competencias necesarias para realizar su trabajo actual o llegar a realizar y poder desarrollarse profesionalmente y llegar a ese trabajo futuro deseado, ¿no? Entonces, por eso en ese perfil también se dan, como os he dicho antes, las tablas de competencias y las descripciones, ¿vale? Que da el por qué. Esto te dice el por qué. Uno como ingeniero, ¿vale? Creo que aquí la mayoría, si no todos somos ingenieros, cuando uno toma una decisión como ingeniero, quiere saber el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, pues estoy haciendo esto porque esto y esto y por eso tomo esta decisión. Y esa es poco como somos como ingenieros y esto te da esa herramienta para poder saber el por qué tomas una decisión, qué entrenamiento, qué competencias y qué posición de trabajo, ¿vale? Este es uno. Entrenamientos. Y lógicamente esto, y perdón que vuelva atrás, es lo que yo creo que falta para que la gente y los jóvenes y gente que está en otros ámbitos que no son de centros de datos se interesen por los centros de datos. Porque no ven un marco de competencias, no ven cómo me desarrollo profesionalmente, no hay algo claro, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. Cuando no tienes, dices, bueno, sí, los centros de datos, pero no veo que haya una carrera de centros de datos, que haya un perfil de desarrollo, no sé cómo evolucionar, qué hacer. Por eso es muy importante esto
darlo a conocer estas tablas de competencias para que la gente se lo lea y vea, sí que es posible, ya sé qué de estudiar para poder ir y estar preparado para poder trabajar en los centros de datos, ¿no? Crear interés, ¿no? Eso es muy importante. Y, lógicamente, hay que entrenarse, pero también hay que tener unos procesos y procedimientos y unas operaciones. Porque cada vez hay más empresas, ¿vale?, que tienen la ISO, certificación ISO. Soy ISO 9000, soy ISO 14000, soy ISO 20000, ISO 27000, ISO 45000, ISO 50001, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siguen cayendo los data centers, sigue habiendo problemas. ¿Por qué? Más del 70%, como hemos visto antes, de las caídas de los centros de datos, de las aplicaciones, ¿vale?, o servicio es por error humano. ¿Por qué? Bueno, porque la ISO es un alcance determinado y el centro de datos no está dentro de ese alcance, es un alcance. Entonces, normalmente, ese alcance es porque le interesa sacar un alcance lo más limitado posible porque realmente uno ha de tener los procesos. Entonces, ese es el problema, que la ISO es un alcance limitado y no cubre los centros de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el centro de datos queda fuera. Me acuerdo que estábamos en, bueno, varias reuniones, pero ahora me acuerdo estábamos en una reunión con una empresa, con un ente gubernamental muy importante, no en Perú, así que no os preocupéis. Y estaba hablando el director de compliance de ese estamento gubernamental y decía, no, nosotros tenemos la ISO 9000, 14000, 27000, etcétera, ¿no? La 22301 de Disaster Recovery y Continuidad de Negocio. Ah, qué bueno. Y el director del centro de datos dice, pues en el centro de datos no tenemos ningún disaster recovery ni de recuperación de negocio. Entonces, digo, wow, de continuidad de negocio. Entonces, ¿cómo va a tener una empresa su plan y está certificada, pero el centro de datos no está incluido? Ese es el problema. Hay un área gris que no está cubierta. Ese es el problema. ¿Y eso qué es? Como hemos visto antes, el riesgo latente. Son riesgos latentes, no identificados, que como no ha pasado nada, nadie se da cuenta y nadie hace nada. Bueno, vale, está bien. Ahora, ese riesgo latente aparece y como aparezca no es Murphy, es que no lo tenías identificado. Por eso es muy importante las operaciones. Por eso hay que tener un sistema de gestión. La ISO, ¿qué pasa? Además del alcance, es que es un criterio paso o no paso. Entonces, no puedes medir el proceso. Entonces, se queda limitado en ese sentido, ¿no? Por eso es muy importante tener un sistema de gestión de operaciones de centros de datos. Un sistema de gestión, ¿no? Que los centros de datos, para que aplique a los centros de datos, que esté basado en la ISO. Entonces, ¿qué quiere decir? Fijaros, el centro de datos sería como los cimientos, ¿no?, de la casa sería el centro de datos, ¿no? La infraestructura. Entonces, luego tienes el piso 1, que serían las operaciones del centro de datos, y tienes el piso 2, que serían las ISOs, la organización, ¿no? Las diferentes ISOs. ¿Qué pasa? Yo tengo la infraestructura, los cimientos, tengo el piso 2, la ISO, pero el piso 1, las operaciones, no tengo nada. Entonces, tengo un vacío ahí, entonces el piso 2 se va a caer. No se sostiene. Entonces, yo necesito tener un sistema de gestión de operación que me opere en mi centro de datos y me conecte con el negocio, con la ISO del negocio, ¿no? Por eso es muy importante tener este sistema de gestión y que este sistema de gestión, ¿vale?, esté basado en la ISO, que cubra todas las disciplinas, ¿vale? Porque, lógicamente, el centro de datos es el corazón de la empresa, de la organización. Y como es el corazón, ha de hacerla funcionar, pero han de ir unidas, integradas. Por eso este sistema de gestión ha de estar basado en la ISO, para que el sistema de gestión del centro de datos esté conectado con la organización, ¿vale? Para que vayan de la mano y, por lo tanto, la organización pueda crecer porque el centro de datos está funcionando correctamente, porque está alineado con la empresa y con la organización, ¿vale? Y poder medir ese grado de madurez, poder ver cómo mejoro los procesos, ¿vale? Cómo hago una mejora continua. Por ejemplo, ¿qué procesos, cómo tienes los procesos de tu data center? La gente que te contesta, no, tengo todos los procesos. Bueno, ¿qué quiere decir todos? No sé. Tengo algunos procesos. ¿Qué quiere decir algunos? Creo que me faltan algunos procesos y son pobres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se mide? ¿No? Es muy complicado. O en mis procesos tengo oro. ¿Qué quiere decir oro? O sea, el grado de madurez
es la medición internacionalmente aceptada por CMMI, ISO, etcétera, que todo el mundo entiende, es la forma de medir cualquier proceso y procedimiento y el grado de implantación, ¿vale? Y este grado de madurez, ¿vale? Tendría que ser como mínimo 3. ¿Por qué 3 es el grado de madurez, ¿vale? Que te garantiza que tienes todos los procesos escritos e implementados. Entonces, todo centro de datos, sin excepción, tendrían que tener grado de madurez 3. Y os llevaréis las manos a la cabeza, pero más del 70% no lo tienen. Es increíble, pero es así. ¿Por qué? Porque tienen esos problemas de atención. Nunca me ha pasado, entonces se centran en las cosas, no tienen la visión, no tienen un baseline, no tienen ese marco. Y entonces tienen ese problema y tienen esos puntos grises, ¿no? Entonces hay que tener grado de madurez 3 para garantizar que tienes todos los procesos y procedimientos. A partir de ahí ya puedes subir a grado de madurez 4 de mejora continua y a grado de madurez 5, que es la excelencia operacional, que es cuando todos los procesos están integrados, ¿vale? ¿Y cómo se mira? Muy fácil. Entonces, claro, puede parecer muy difícil. ¿Cómo mido el grado de madurez? ¿Cómo se visualiza? ¿No? Es fácil. Arañas. La azul es el grado de madurez mínimo que yo he de tener, ¿vale? Que es 3. El rojo es donde estoy. Bueno, pues ya sé que he de mejorar, ya sé cuáles son mis brechas que tengo que mejorar para llegar a ese grado de madurez 3 para mejorar, ¿no? Entonces, lógicamente, hay 11 disciplinas, ¿no? Entonces dice, bueno, las 11 es muy difícil porque es un proceso. ¿Cómo hago tantos procesos, procedimientos e implemento? Entonces, uno, lo que ha de hacer es, con este análisis, saber dónde está, tomar prioridades, ¿no? Priorizar y decir, ¿cuáles son las disciplinas que para mí son más críticas? Para mi negocio, para mi organización. ¿Es gestión de niveles de servicio? ¿Es seguridad? ¿Es mantenimiento? ¿Es operaciones del centro de datos? ¿Es sostenibilidad medioambiental? ¿Es monitoreo? ¿Es resiliencia organizacional? ¿Es gobernanza? ¿Riesgo? Entonces, uno ha de priorizar y a partir de ahí poder decir, bueno, venga, voy a priorizar y voy a escoger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disciplinas para grado de madurez 3 y a partir de ahí voy a intentar cada año ir mejorando de subir o grado de madurez una disciplina o aumentar la disciplina dependiendo de mi organización. Tengo que ver cuál es la estrategia de mi organización para que el data center vaya en línea y tú alinees esos procesos, ese sistema de gestión de operaciones con tu compañía, con la organización, para que vayan en línea y precisamente consigas los objetivos, ¿no? Y lógicamente, solo hay 2 centros en el mundo en estos momentos con grado de madurez 5, que es la excelencia operacional, ¿vale? Que es, bueno, que tienes todos los procesos y procedimientos, 11, integrados, todo integrado, que puedes garantizar la confiabilidad. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Centros de datos con grado de madurez 3 tienen una disponibilidad de 5 nueves, 9.9996, ¿vale? O más. Centros de datos con un grado de madurez 5 tienen más de 7 nueves de confiabilidad. Pero no es un secreto, no es tampoco, sino simplemente, como tienes todos los procesos, controlas, no tienes riesgos latentes. Al fin y al cabo, riesgo no puede ser 0. Hay un riesgo, pero lo mitigas, lo minimizas. Y es así como tienes más confiabilidad, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué conclusiones, ¿vale?, haría yo realmente para poder estar preparado para los centros de datos del futuro, ¿vale? Y prepararnos. ¿Cómo gestionar las operaciones y el personal, ¿no? Bueno, primero, tener para las personas y en general un plan de desarrollo profesional, saber hacia dónde hay que ir según las competencias, saber qué competencias necesito para tener ese plan. Con ese plan poder trazar poder trazar ese plan y ejecutarlo, ¿no? Para poder tener esas competencias. Aparte de eso, cómo saber dónde estoy en el grado de madurez de los procesos, qué grado de madurez tengo, ser realista. ¿Cuántas veces me ha pasado que me dicen, no, yo, mira, en esta disciplina, gestión de niveles de servicio, estoy bastante bien, tengo un grado de madurez 4. En esta disciplina, que es seguridad, estoy muy bien, 5. En esta disciplina, nada, no estoy tan bien, pero tengo 3. Fijaros, o sea, no estoy tan bien, tengo 3. 3 significa que tienes todos los procesos y procedimientos. Si no estás bien,
eres 1 o 2, no eres 3. Uno no es realista. Entonces uno ha de tener esa visión externa, tener ese mapa real para poder ejecutar. Porque si no, ¿qué eres? ¿Os recordáis? Inconscientemente incompetente. Porque no eres realista y no te das cuenta que no lo tienes. Y eso es lo que hay que evitar. Ser inconsciente incompetente. ¿Vale? Entonces, voy a pasar de ser inconscientemente incompetente a hacer ese análisis de grado de madurez y ya sé dónde estoy, ya sé que soy incompetente. Paso al segundo nivel. Conscientemente incompetente. Perfecto, ya he evolucionado. Paso 2. Ahora, ¿cómo puedo ir al paso 3? Ser conscientemente competente. Preparar el plan de acción, ejecutar e implementar y poder tener la certificación que garantiza que eres conscientemente competente. Y a partir de ahí, la mejora continua, ese punto 6, que te llevará al nivel 4 de inconscientemente competente. ¿Vale? Ese es el objetivo principal. ¿De acuerdo? Entonces, intentemos salir del inconscientemente incompetente, ¿no? Yo estoy bien, yo soy perfecto. Pues no sé si eres perfecto, yo no. Entonces, ser realistas con uno mismo e intentar pasar de la inconsciencia a la conciencia y así poder uno mejorar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Por favor. Al fin y al cabo, lo único que hay más caro, ¿vale? Que la educación es la ignorancia, ¿no? Si uno es ignorante, es muy difícil que puedas ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos subir de ese nivel 1 al nivel 4? ¿Vale? Y con esto termino, pero espero que haya sido interesante, que os haya dado alguna idea. Como os he dicho, recursos a Integrity, ¿vale? Que os los podrá facilitar. Y bueno, si hay alguna pregunta, por favor, estaría muy contento de poder responderlas y espero que haya sido interesante. Gracias. Joseba, muchas Sí. gracias. Ha sido bastante claro. Invitamos a los que estén presentes a que puedan hacer consultas con el micrófono para que puedan escuchar los que están en línea. Igual manera, los que están conectados de manera virtual pueden hacer las consultas por el chat para que Joseba se las pueda responder. Pero si los que están ahorita, una consulta, les paso el micrófono para que la puedan hacer. Una pregunta. Aquí en el Perú, cada año se gradúan cantidad de ingenieros de sistemas. ¿Por qué es que no se centran en la labor de los data centers? Están en cualquier otra labor, ya sea comercial o labores de operaciones. ¿Y por qué no se va a data center? Muy engorroso. No, muy buena pregunta. De hecho, esa pregunta un poco casa con que, fijaros, esa universidad en México, ¿vale? Que tenía esa carrera de data center y la tuvieron que cerrar porque la gente no iba, porque la gente no tiene conciencia de lo que es un centro de datos. Un ingeniero de sistemas piensa en sistemas, en TI, ¿no? Piensa, pues le hablan de cloud, le hablan de aplicaciones, te hablan y entonces dices, bueno, ingeniero de sistemas, pero no piensas en los centros de datos, ni los mencionan y parece que todo está en la nube. Entonces la gente se piensa que las aplicaciones, la nube, todo esto está ahí, en el cielo, y no es consciente de que tiene que estar en un sitio físico, que tú necesitas un centro de datos. Si tú no tienes un centro de datos, no existe ni nube, ni sistemas, ni nada, ¿correcto? No existe, pero la gente no es consciente. Entonces, por eso, seminarios, por ejemplo, hicimos un seminario en octubre del año pasado en la universidad, en el Colegio de Ingenieros, y queremos hacer seminarios y poder facilitar que estudiantes puedan conocer más los centros de datos, por eso los perfiles. La única manera es dar a conocer, hablar con las universidades, por eso hicimos este evento en México en febrero, que había 2 universidades de México, para poder dar esos planes e intentar que la gente conozca, porque tú tienes toda la razón. Un ingeniero de sistemas sale de ingeniero de sistemas, bueno, pues voy a ser técnico comercial o voy a ser de aplicaciones, pero no piensa en un data center. Es que no sabe ni qué es, ni se lo enseñan. Y eso es increíble. Tendría que ser obligatorio que un ingeniero de sistemas supiese que es un data center, que es la base y los cimientos, ¿no? Entonces, esa es
una cosa que tenemos que hacer, educación para que la gente conozca, y por eso estos webinars, hacer estos eventos que haremos otro este año para universidades para que la gente entienda, los jóvenes, que el data center y demás, ¿no? Y bueno, también vosotros que podáis correr la voz, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta. Hay una pregunta más, Joseba. Yo quería Sí. añadir también algo, ¿no? No son solamente los ingenieros de sistemas los llamados a trabajar en un centro de datos, ¿no? Con Joseba trabaja bastante las certificaciones basadas en la TIA, y ahí en el certificado claramente están las disciplinas que la TIA audita, y tenemos, por ejemplo, especialidad eléctrica. Pues ahí necesitamos un especialista eléctrico, un ingeniero eléctrico. Tenemos especialidades mecánicas, necesitamos un ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, hay diferentes especialidades, no solamente ingenieros de Correcto. sistemas, que Ajá. tienen que ser en un centro de datos, ¿no? Hasta seguridad, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no se les habla, Jorge. Si tú haces ingeniería, no te dicen centros de datos ni lo mencionan. Te hablan de empresas automovilísticas, de otras cosas, pero nunca de un centro de datos, ¿no? Entonces es el problema, ¿no? Que no se menciona, entonces la gente no conoce, ¿no? Exacto. Acá es una consulta más, José. Sí, Sí, buenas tardes. buenas Justo tardes. era sobre el tema que iba a preguntar, ¿no? Porque cuando uno habla de centro de datos, de frente lo relacionan a la ingeniería de sistemas, pero también es infraestructura. Yo soy civil, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando en mi institución plantean centro de datos, voy a ver, sí, hay que poner esto, las salas blancas. ¿Y dónde está la seguridad? Veo el Correcto. ambiente con ventanas, ¿no? Entonces, es integral, ¿no? Y no hay que temer, hay que consultar a los otros especialistas, hay que integrar las disciplinas. Ujú. Entonces, Correcto. a eso apuntaba un poco mi consulta en el tema de la certificación, ¿no? Entonces, la certificación es por el producto, ¿no? No es por partecitas. No, no, muy buena pregunta. De hecho, no, es súper buena pregunta porque es así. O sea, lo que tú hablas es al fin y al cabo que la gente se olvida de algunas partes, seguridad, o se olvida de monitorización, o se olvida de seguridad ocupacional, o se olvida de las telecomunicaciones. O sea, tienes riesgos latentes y has de evitar eso. Por eso la educación y este plan de desarrollo profesional son cursos que cubren todos los ámbitos. Cubren infraestructura desde arquitectura, eléctrico, enfriamiento, telecomunicaciones, extinción de incendios, monitorización, seguridad ocupacional, mantenimiento. Incluye operaciones de todas las disciplinas que hemos visto, los cursos de operaciones, gestión de niveles de servicio, todo el tema de operaciones, resiliencia organizacional. Cubre sostenibilidad medioambiental, que es importante. ¿Por qué? No solo por el medio ambiente, sino también por uno ser eficiente, siendo egoísta, para tú ser eficiente y ahorrarte costes. O sea, ¿cómo soy más eficiente y ahorro costes? Soy más sostenible, pero encima me ayudo a mí mismo. ¿Cuántos centros de datos vemos ahí que no hacen cosas para ser sostenibles y gastan más dinero y podrían ser más sostenibles y ahorrar dinero? Entonces, todos estos entrenamientos, ¿vale? De riesgos, cómo calcular riesgos, incluyen todos los ámbitos que tú muy bien comentabas, tanto de operaciones, ¿vale? Como también de infraestructura, que son importantísimos de conocer, ¿no? Porque no te has de dejar ningún ámbito, ¿no? Entonces, lo cubre todo, y con ese documento que ahí, como te digo, si lo pides a Integrity, ¿vale? Ahí podrás ver los diferentes marcos, competencias y los cursos que cubren todos los aspectos, ¿vale? Espero haberte respondido a la pregunta. Buenas tardes. Quería saber, o podrías Buenas tardes. decirme cuáles son las tendencias que tú consideras para los centros de datos del futuro, o del futuro, tendencias que se están viendo allá donde tú vives. Sí, pero no te creas, o sea, en Estados Unidos, ¿vale? Las tendencias, ¿cuáles son? Pues fíjate, se está abriendo una brecha, estábamos comentándolo precisamente el otro día, y de hecho nosotros auditamos centros de datos de gobierno, centros de datos hiperescala de 200, 300 megavatios, pero también centros de datos empresariales, ¿vale? De utilities que tienen su centro de datos. Y ves una brecha muy grande, ¿vale? Porque las tendencias de unos data centers son diferentes dependiendo de tu negocio, ¿vale? O sea, la tendencia no es común para todos los data centers. Dependiendo de tu negocio, tu data center tendrá unas características. Por ejemplo, si tú tienes un centro de datos Edge,
¿vale? Un centro de datos Edge puede ser que sea un rating 1, un tier 1. No hace falta que tenga redundancias. ¿Por qué? Porque el centro de datos Edge, depende del servicio que dé. Puede ser que ese servicio puede ser un servicio, por ejemplo, para una ciudad inteligente, para almacenar datos de clínicas locales de los pacientes que luego se van al centro de datos principal. Puede ser que si ese falla tenga otro centro de datos Edge que pueda ejecutar la misma función y por lo tanto no ha de ser tan redundante. Entonces, sus requerimientos son diferentes. Si tú tienes un centro de datos empresarial, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora la gente lo que está haciendo es devolverse de la nube. ¿En qué sentido? Antes toda la gente quería irse a la nube. Y no, yo no quiero tener centro de datos en la empresa, todo en la nube. Pero ven que muchos servicios no van en la nube, sale más caro, es mucho más complicado, entonces hay un sistema híbrido. Algunos estarán en la nube, otros entonces necesitan su propio centro de datos. Entonces, este centro de datos debe ser confiable, sostenible, entonces va a tener unas características, ¿no? Pues al ser mantenible, que funcione 24/7, etcétera. Entonces, ha de tener esas características. Centros de datos de colocation o de colocación. Bueno, el cliente a los de colocación, que son diferentes que los hiperescalas. Los colocación, por ejemplo, son centros de datos de colocación medianos, ¿vale? Que colocan a clientes, ¿vale? A clientes de empresas y demás. Entonces, estos han de dar un servicio al cliente y han de tener unas confiabilidades mínimas para garantizar al cliente que le van a dar el servicio adecuado. Los hiperescala, ¿qué clientes tienen los centros de datos hiperescala? Los centros de datos hiperescala tienen los clientes grandes, Google, Amazon, Microsoft. Entonces, ellos harán su data center dependiendo de los requerimientos que les digan los grandes. No harán lo mismo que los demás. Es diferentes requerimientos, ¿vale? Y luego ya están los requerimientos de los centros de datos, ¿vale? De minería y los centros de datos propios de Google, Microsoft, Amazon. Sabiendo esto, que depende del tipo de negocio y del tipo de data center, los requerimientos son diferentes, ¿vale? El futuro del data center y el gran reto es, primero, no centrarse solamente en decir, no, mi centro de datos ha de ser un rating de diseño de arquitectura, da igual cuál sea mi centro de datos. No. El futuro del centro de datos es entender para qué vas a utilizar ese centro de datos y dependiendo para qué lo vayas a utilizar, diseñarlo de esa manera, ¿vale? Tanto en arquitectura como en tema de procesos para dar ese servicio. El futuro del data center es qué servicio voy a dar para hacer mi diseño de centro de datos que cumpla con las características adecuadas. Espero haberte, no sé si he sido muy concreto, pero espero haberte ayudado porque realmente la pregunta es buena, pero no es tan complicada. Pero bueno, espero haberte ayudado un poco en responderte. Gracias, Joseba. No sé si hay alguna consulta adicional. Estamos bien con el tiempo. Es viernes, ya se quieren ir, Jorge. Sí, yo lo sé. Ya lo sabemos. Bueno, parece que no hay más consultas. Ha estado, como siempre, muy claro, Joseba. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que... Ah, no, tú ya estás una hora más, ¿no es cierto? Sí, es una hora más. Aquí son las 7:10, sí. 7:10, perfecto. Bueno, igual te invito a que te quedes, que nosotros empezamos la última charla en 10 minutos, ya, y si no, ya nos vemos dentro de pocas semanas. Muchas gracias por tu tiempo, por No, estar al con nosotros. contrario. Un placer y ya sabes que siempre me gusta ir a Perú a veros porque la gente, el país me encanta y la comida, ¿no? ¿Para qué decirlo? Es verdad. Excelente. Bueno, Joseba, muchísimas gracias. Un Bueno, aplauso. gracias a todos, por favor, ¿eh? Muchas gracias y cualquier cosa a vuestra disposición. Integrity o yo podéis avisarme y contactarme. Gracias de verdad y espero que haya sido positivo. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Tenemos un descanso de 5 o 10 minutos para que estiren las piernas y volvemos en 10 minutos para empezar la última charla ya sobre tendencias nuevas en sistemas contra incendio y climatización. Ya, gracias.
De hoy, en la segunda charla de hoy, es sobre nuevas tendencias en sistemas contra incendio y en sistema de climatización. ¿Ya? Ah, vamos a tratar de ser concisos, pero no hay problema. Si tienen consultas, pues vamos extendiéndonos un poco más, no hay problema. Por mí no hay problema. ¿Ya? Eh, Igual, lo que vamos a hablar no es necesariamente todas las opciones que existen o que vamos a ver, porque sería imposible, no habría tiempo en 30 minutos de hacerlo, en 40 minutos, pero sí vamos a explicar lo que se va a venir dentro ya poco tiempo, incluso cosas que ya se están haciendo. O sea, en realidad lo que vamos a ver son cosas que ya se están haciendo, ya, y no de ahorita, sino que ya se vienen haciendo hace ya un buen tiempo, solo que al Perú no ha llegado, pero que va a empezar a llegar necesariamente de todas maneras, ¿ya? Entonces, bueno, empezamos. Ya saben, los que están presentes pueden hacer consultas. Cuando terminemos la primera parte, que es de sistema contra incendios, vamos a dar un tiempo para consultas y luego arrancamos con la parte de climatización, un poco para no mezclar los temas. Y los que están en línea, si quieren hacer alguna consulta, la pueden hacer por el chat, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver tendencias o las cosas que ya hay y que van a venir. Algunas cosas ya están acá en realidad, no es que sean todas nuevas, pero sí van a ver cada vez más frecuentemente en sistemas contra incendio. Un sistema contra incendios tiene dos partes, hablando de sistemas de un centro de datos, ¿no? Tiene dos partes, la parte de detección y la parte de extinción. ¿Ya? Obviamente todo eso controlado por el panel, ¿no? Que es lo que están ustedes viendo ahí. Tenemos, como les decía, un panel que trabaja con sensores de humo. Los sensores de humo, bueno, obviamente ya la tecnología de cada marca, cada fabricante, con el tiempo va mejorando, ya, pero básicamente son sensores de humo que ustedes conocen, fotoeléctricos, direccionables, eso se trabaja de hace muchos años, no es nuevo. Tenemos los sistemas de anunciación, alarmas, luces, eso también es parte de un sistema contra incendios, como les decía, controlado por el panel. Y aquí viene ya cosas que vamos a empezar a ver, que ya hay, ojo, nuevamente, insisto con eso, o sea, ya hay, no es que esto sea un invento reciente, o sea, ya hay, pero van a empezar a ver cada vez más, porque antes estaban presentes en los paneles grandes, y lo vamos a empezar a ver ya en los paneles más pequeños, en los paneles que suelen estar en el 90% de centro de datos, ¿no? Paneles que ya van a ser, como ven acá, modulares, ya con redundancia interna, paneles que puedo empezar con un solo módulo para controlar de repente, digamos, 40 equipos, 40 direcciones, entonces le pongo solamente un módulo, con la posibilidad de agregarle módulos a futuro si es que yo quiero más funciones después. Si yo tengo solamente una sala para controlar, coloco un módulo para zonas de extinción, sabiendo que mañana le puedo agregar un módulo más si es que yo tengo, por ejemplo, un segundo o tercer piso. ¿Ya? Entonces, eso de ahí son paneles que vamos a empezar a ver cada vez más seguido. ¿Ya? Tenemos eso de ahí, sabemos, ¿alguien sabe qué es? Esa cajita. Detección temprana, dice Giuseppe, efectivamente. Son equipos de detección temprana que también existen de hace muchísimos años. Cada vez hay más fabricantes. ¿En qué varía un equipo de otro? Que, por ejemplo, normalmente los equipos de detección temprana lo que detectan es en una fase incipiente, en una fase muy inicial, humo, ¿no? Ya tenemos equipos que detectan humo, pero también se ha visto que existe fuego que genera humo invisible. Hay equipos que detectan fuego y humo, equipos que tienen solamente una tubería o dos tuberías, o en este caso, como en este dibujo, 4 tuberías. Eso de ahí, hasta el momento, no he dicho nada nuevo. ¿Ya? Son cosas que ya hay, solamente que no se suelen utilizar en el Perú. O sea, hasta el momento no hemos descubierto la pólvora. ¿Ya? Hasta aquí tampoco, ¿no? Habíamos dicho que tenemos dos sistemas, detección
que es lo que hemos visto, y extinción, que es lo que está ahí, con los tanques, que si ustedes se remontan a 10 años atrás, nosotros cuando empezamos a trabajar hace 12 años más o menos, se utilizaba todavía mucho, ¿qué se usaba hace unos 10 años? Bastante. ¿Se acuerdan? Que muchos de ustedes seguramente lo tienen todavía. FM200. Se usaba mucho FM200 y nosotros no hemos vendido, por ejemplo, ni un sistema de FM200, porque ya hace 10, 12 años ya sabíamos que el FM200 había entrado en una etapa una etapa final donde ya tenía una fecha de caducidad, porque ya no lo iban a fabricar más, iba a entrar en una etapa de prohibición. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos en ese momento a ofertar, a promover el uso del Novec 1230, ¿no es cierto? Que es el nombre comercial de 3M, que es quien lo inventó, digamos, ¿ya? Del FK5112, que es el nombre, el término genérico, ¿ya? Entonces, ahora la gran mayoría de centros de datos piden el Novec 3M, Novec 1230. La gran mayoría. Muy pocos piden FM200, ya obviamente después ya tienden a cambiarlo, pero la gran mayoría pide FM200. Y aquí es donde está el primer reto a futuro. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien puede decir cuál es, qué tiene que ver el Novec 1230 con el tema de hoy día? El tema es nuevas tecnologías. Yo sé que son todas. Se va a dejar de fabricar. La FSSA, que es la Asociación de Sistemas de Supresión de Incendios de Norteamérica, el 10 de enero replicó una noticia. 10 de enero estamos hablando de hace 2 meses, ¿no? Replicó una noticia en que 3M va a dejar de fabricar Novec 1230. Y claro, lo que está pasando ahorita, en 2023, es lo que pasó de repente en 2010 con FM200, ¿no? Que se dijo que lo que iba a pasar, se siguió utilizando muchos años, hasta que hubo un punto en que el FM200 prácticamente desapareció del mapa y entró el Novec con fuerza. Ya 3M ha dicho que va a dejar de fabricar. Incluso esta asociación, el 10 de enero, ¿ya? ¿Qué cosa dice? No dice nada. Lo que dice es que va a mantener actualizado a los miembros de la asociación cuando haya más información. O sea, en realidad, ahorita lo que se sabe es que 3M va a dejar de fabricar Novec. No significa que no haya nadie que fabrique FK5112, pero si ya 3M va a dejar de fabricar Novec 1230, entonces la tendencia va a ser que cada vez se utilice menos el Novec o el FK5112, ¿no es cierto? Y tienda a salir del mercado, no ahora ni en 2 meses, sino en varios años, ¿no? Todavía, o sea, hay fabricantes de FK5112, ellos van a seguir haciendo. 3M va a seguir haciendo para mantener un stock para los contratos que ya tiene. O sea, esto no es de un día para otro que se corta por completo, pero sí es algo importante que hay que tener en cuenta. Hace 10 años se supo lo de FM200, se empezó a cambiar. Ahora que sabemos este problema del Novec, pues tenemos que tomarlo en cuenta para empezar a cambiar. No es para asustarnos ni para salir corriendo y ahora cago, ¿no? Pero sí para saber que en los proyectos nuevos deberíamos ver opciones. Ya no le puedo dar a un cliente, compra Novec, si yo sé que va a tener dentro de 10 años algún problema. Contractualmente tenemos que garantizar que la existencia por 10 años, eso se cumple, pero no es, no sé si sea la palabra, pero no es éticamente correcto saber que el Novec va a salir del mercado y seguir ofreciéndolo. O por lo menos, si lo vamos a ofrecer, decirle al cliente, por si acaso, con Novec, pero posiblemente en 10 años tengamos problemas. O sea, ahorita, en este momento, no hay mucha más información. Como le digo, la asociación dice que va a mantener al tanto a los asociados cuando tengan noticias nuevas, que todavía no la tienen. ¿Ya? Entonces,
Ese es el primer punto que sí creo yo que es importante tomar en cuenta. ¿Ya? Paneles nuevos, van a ver, siempre hay nuevas tecnologías, podemos seguir usando los paneles antiguos, o sea, eso de ahí no cambia la historia. Las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil, pero digamos, el cambio es importante, es el tema del nodo. Ahora, bueno, aquí está la información, pero pueden ir a la página de FSCA. ¿Qué hacemos? Pero claro, tenemos un problema, ¿no es cierto? Ahora hay que ver qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué opciones existen en el mercado? Porque no es que 3M tenga un nuevo producto, ¿ya? O al menos todavía no se sabe. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Lo que hacía Novec era quitar el calor del, ¿cómo se llama? Del incendio. Sabemos que para que haya incendio tiene que haber combustión y calor y oxígeno. Si quitamos uno de los tres, ya no hay incendio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros con el Novec le quitamos el calor, podríamos quitar el combustible o podríamos quitar el oxígeno, ¿no es cierto? No es nuevo, porque ya existe hace mucho tiempo, opciones que lo que hacen es justamente no quitar el oxígeno, reducir el oxígeno. O sea, el término exacto es reducir el oxígeno, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Llevamos, si tenemos a nivel del mar, ahorita nosotros tenemos oxígeno al 21%, podríamos llevar, por ejemplo, el oxígeno a 15%, no nos vamos a morir, pero lo que hacemos es reducimos el oxígeno para que no haya incendio. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien sabe cómo lo podríamos hacer? Como le digo, no es ningún secreto porque son cosas que ya vienen trabajando desde hace muchos años, solo que en el Perú no lo solemos usar. ¿Ya? Pero ella es una alternativa que podemos verlo como opción, por lo menos. Porque claro, nada es perfecto y todo tiene su pro y su contra. Entonces, ¿qué hacemos? Esto de acá, ¿qué cosa es? Esto, tenemos un centro de datos, ¿ya? Tenemos un equipo que nos va a ocupar un poquito de espacio. Entonces, esto que vamos a hablar ahorita es para centros de datos medianos y grandes. Para los centros de datos pequeños de 20, 30 metros cuadrados, no es práctico, ¿ya? Pero que lo que hacemos es, obviamente, tener sensores de oxígeno. Como le digo una vez más, esto de acá existe. Hay soluciones alemanas, soluciones inglesas que funcionan de hace mucho tiempo, ¿ya? En Europa normalmente. Tenemos sensores de oxígeno, sensores de humo, tenemos una máquina del aire, que es lo que hacemos, separamos el oxígeno y nos quedamos con el nitrógeno. Entonces, lo que guardamos acá ya no va a ser Novec. Lo que guardamos en esos tanques rojos ya no va a ser Novec, ya no va a ser FM200. Lo que va a ser es el nitrógeno que obtenemos de esta máquina. Entonces, cuando el equipo, vamos a ver, esa es una opción, ¿ya? Obviamente, hay muchas opciones de máquina que obtienen el nitrógeno a través del oxígeno, del aire, ¿ya? Este solamente es un ejemplo. ¿Qué más tenemos? Un sistema convencional como lo que tenemos ahora, solo que en el tanque, en vez de haber 1230, en vez de haber Novec, por ejemplo, en vez de haber FM200, lo que tenemos es un gas inerte. En realidad son gases inertes presentes en el aire, que puede ser nitrógeno, puede ser, si no me equivoco, el nombre argón, y hay uno más que se me fue, ¿ya? O combinación de ellos. Lo importante es que acá tenemos un gas inerte, que lo que hacemos es inyectarlo a la sala. Entonces, si yo en esta sala le meto nitrógeno, lo que voy a hacer es reducir la proporción de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ahorita 20% de oxígeno en esta sala y yo inyecto un poco de nitrógeno, ya no voy a tener 20%, voy a bajarlo a 19, 18, 17. Entonces,
Esto se calcula en base al área, al volumen que yo tengo, cuánto le tengo que inyectar, ¿para qué? Para obtener esto. Es decir, normalmente tengo un nivel de 20% de oxígeno, ¿ya? 20% de oxígeno. Si el sistema detecta, por ejemplo, dice, creo que hay incendio, el sistema de detección temprana, ¿no es cierto?, que vimos, detecta que hay un incendio, ¿qué es lo que hace? Por precaución, baja el nivel a 15%. Con 15% reduce la posibilidad de combustión, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que efectivamente hay algo que está ya incendiándose? Lo que hace es inmediatamente lo baja a 11%. Es decir, si hacemos la analogía, en un sistema convencional, tenemos la primera alerta, ¿ya? No disparamos el 9, lo que hacemos es mandar una alerta, una alarma. Entonces, en ese momento, en vez de mandar alarma, claro, mandamos la alarma, pero bajamos el nivel a 15%, de manera preventiva, ¿ya? Si tenemos el segundo nivel de alarma que se activa, en vez de soltar el 9, lo que hacemos es soltar la cantidad de nitrógeno suficiente para bajar el nivel al 11%, y con eso apagamos el incendio. Hay pros y contras. A la salud no nos pasa nada, porque con 11% vivimos. Cuando lo bajamos al 15% va a haber una alarma, obviamente vamos a retirarnos, ¿ya? Entonces, no nos va a pasar nada. ¿Cuál es la contra respecto a lo que conocemos actualmente? Que necesitamos más cilindros comparativamente con lo que teníamos antes de Novec. Entonces, si antes yo agarraba un cilindro Novec, lo ponía en el rincón, en la esquina de una sala y protegía la sala, ahora la voy a tener un poquito más complicada en términos de espacio, ¿ya? ¿Cuál sería el otro inconveniente? Yo necesito tener una sala muy bien sellada, porque si yo tengo por ahí penetraciones de cables, de bandejas, hice los huecos y no los sellé correctamente, pues obviamente por ahí va a entrar oxígeno, o sea, va a entrar aire y va a entrar oxígeno con todo lo demás, pero nos va a aumentar el nivel de oxígeno de la sala. Entonces, eso no es una desventaja, simplemente, bueno, así deberían ser todos los centros de datos en realidad, inclusive con el Novec, ¿ya? Pero acá es mucho más crítico para que pueda funcionar bien. Estos son simplemente ejemplos, ¿ya? De posibilidades. No son las únicas, ¿ya? Estos sistemas, hay sistemas que son de diferente tipo, ¿ya? En resumen, hacen mucho esto, ¿ya? Lo pueden hacer de diferente manera, algunos tienen las opciones, es programable también. Yo puedo programar para que siempre esté en 15, nunca esté en 20, siempre esté en 15. O se puede programar para que, por ejemplo, fin de semana, que hay menos personal, esté en 15. ¿Ya? No quiero 20 porque las personas no van a entrar, pero que esté en 15. Solamente esté en 20, de repente de lunes a viernes, de 8 a 6, y que la gente puede entrar. Después de eso, en que se reduce bastante la cantidad de personas que puedan entrar al centro de datos, a las salas, entonces lo bajo a 15. Eso es programable en algunos equipos, ¿ya? Entonces, como no vamos a entrar en detalle de lo que hace cada fabricante, en resumen, esto es lo que se obtiene al trabajar con gases inertes, ¿ya? La idea cuál es, nuevamente, reducir la concentración de oxígeno a niveles en que a las personas no nos hace daño, pero en que evita la combustión. ¿Cómo le evita? Recordando esto acá. Reduciendo el oxígeno. Una vez más, no es quitar oxígeno, es reducir el oxígeno, ¿ya? Entonces, si no recuerdo mal, termina la diapositiva sistema contra incendios. Hay otros tipos de extinción que se están usando bastante, ¿ya? Que es niebla de agua. O sea, no inyecta, no tira chorros de agua como los aspersores, sino que es vapor de agua a alta presión. Pero si hay un incendio que va a ser el calor con esa niebla de agua, la va a evaporar. Pero lo que hacemos ahí es reducir el calor. Reducimos el calor y extinguimos el incendio. Tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Finalmente lo que estamos haciendo es meterle agua,
que si bien es cierto, vamos a extinguir, pero vamos a tener después que hacer un trabajito ahí para dejarlo nuevamente útil, pero por lo menos extinguimos el incendio, que es lo más importante, ¿ya? Eso de ahí, hay ya varios fabricantes que lo vienen trabajando de hace bastante tiempo, ¿ya? Incluso lo usan mucho en salas eléctricas, lo cual da a entender o nos dice pues que no es peligroso ese tipo de sistema de extinción con la electricidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos con sistemas contra incendio, ¿ya? Esas son algunas de las novedades. No sé si es que tienen alguna pregunta sobre esto. Estamos inyectando nitrógeno, estamos aumentando la densidad de aire, significa que hay una exposición inherente cada vez inyectando nitrógeno. Bueno, buena pregunta. En realidad, en las salas tenemos válvulas de sobrepresión. Si la cantidad de nitrógeno que se inyectase fuese a ser mayor a la presión permitida, obviamente va a actuar. Pero definitivamente no creo que se llegue a esos problemas porque la diferencia con los sistemas de extinción, con los sistemas de, por ejemplo, de NOVE, que se dispara con 360 PSI, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí genera una presión altísima, mucho mayor que las que inyectan el nitrógeno. No lo inyectan a presión, simplemente se inyecta para bajar la cantidad de oxígeno. Entonces ahí, ya, no, ahí simplemente no, o sea, lo que se ha hecho, cuando los que hacen esto no han tenido ese inconveniente. Porque además también ten en cuenta que ahí ya están los sistemas de alarma ya listos. Tú en la primera etapa acá, tú ya has tenido que salir. Cuando pasamos del FM200 al NOVE, que se buscaba también un poco evitar afectar a las personas, ¿no? Entonces, el NOVE permitía, ¿no?, dar la protección sin afectar a las personas. Mi pregunta va, ahora con los nuevos sistemas, con las alternativas que se están mostrando, ¿se afectaría esa condición? Yo lo digo, ¿no? Porque No, claro. O sea, la respuesta es no. Primera aclaración, esto no es nuevo. Esto existe hace algunos años. O sea, no es nuevo. ¿Ya? Los niveles a los que se baja el oxígeno, ojo, el oxígeno no se elimina. Lo que se hace es reducir el oxígeno a, por ejemplo, el nivel que tendríamos, por decir, en Cerro de Pasco, ¿no? Tenemos que salir de la habitación, obviamente, ¿ya? Porque nos podemos marear. A alguno le puede caer peor que a otro. Cuando estamos en 15%, nos van a mandar una alerta, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo, mejor retírate. Que es lo mismo que hubiera pasado con el NOVE. Tienes una primera alarma, sales. Ya los responsables entrarán y verán qué está pasando para ver si aprietan el botón de descarga manual o si aprietan el botón de aborto, porque de repente han visto que es una falsa alarma. Pero no, o sea, no hay riesgo a la persona porque los niveles de oxígeno son todavía niveles seguros para las personas. No tenemos ese problema. Jorge, una consulta. Tengo que hacer una prueba de estanqueidad de infraestructura y ¿qué es lo recomendable que sea infraestructura? ¿Puede ser aceptable drywall? No sé. Sí, o sea, si hablamos si hablamos de esos equipos de extinción, al equipo en sí, digamos, entre comillas, le da igual que uses. Ya que uses para la construcción tiene que ver ya con otros temas de, digamos, si quieres certificar o si quieres hacer según lo que te dice VIXI o la TIA, lo que ellos te pueden recomendar. Ahora, ellos, entre comillas, te permiten usar Drive, ¿ya? A la pregunta primera que hacías, la primera parte, sí tienes que, al igual que con Node, tienes que validar que sea hermético. No siempre se hace, no siempre lo puedes hacer, además, porque tienes una instalación donde tienes perforaciones por todos lados. ¿Para qué haces la prueba si tú sabes que no va a pasar? Tienes perforaciones por todos lados, ¿no? Entonces, pero sí se debería hacer esa prueba de santidad. sí, lo que pasa es que el drywall es un material, pero tú le puedes dar las propiedades antifuego y tú tienes que definir según los equipos el tiempo que vas a proteger.
O sea, sí puede ser drywall, pero tiene que tener esos complementos, ¿no? De protección contra fuego y tú defines el tiempo según el contenido del ambiente. Sí, son complementarios, ¿no? Una cosa es lo que tu edificación debe soportar como fuego, pero que eso tiene que ver mucho con el fuego externo, por ejemplo, y otra cosa es tu extinción de tu fuego interno. Si tienes un fuego externo, tu tanque de lo que tengas no va a hacer nada con el fuego externo. Ahí tienes que tener una barrera que te aguante ese fuego, no solamente el fuego, sino que el calor no entre, ¿no? Pero eso será motivo de otra charla. Jorge, queda claro las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias que hay en el tema de la extinción, ¿no? Lo que has mencionado. Eh, pero, ¿qué ocurre ahora con la parte de detección, con estas nuevas tecnologías? Me imagino que eh, deberían agregarse otro tipo de sensores adicionales, ¿no? Para proteger al ser humano, ¿no? Sí, exacto. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, sistemas de extinción por gas inerte de este tipo, por ejemplo, ya, acá uno de estos puntos que vemos acá, no tienes solamente detección de humo, lo que tienes es sensores de oxígeno, ¿no? Para que te asegures que en la sala tienes el nivel de oxígeno adecuado. Si no hay ninguna eventualidad, pues que tú mantengas 20 o 15, depende de cómo lo programes, que mantengas 20% de oxígeno, si es que no hay ninguna eventualidad. Debes tener sensores, no solamente uno, debes tener varios sensores que te aseguren que hay un nivel de oxígeno adecuado para las personas. No porque nos vaya a pasar algo, sino porque nos podemos marear, ¿no? Yo a veces voy a Arequipa y no me mareo, y en otras ocasiones sí me mareo, porque a veces sí, a veces no, no lo sé. En Cusco me mareo. A Cerro de Pasco no, prefiero no probar. Pero lo que nos pasaría a cada uno yendo a zona de altura va a ser lo que nos suceda si nos quedáramos acá, ¿ya? Pero sí, definitivamente hay sensores de niveles de oxígeno. O sea, eso son cosas, es algo adicional a lo que conocemos, porque después lo demás es convencional. El mismo detector de incendio que tú usas en uno, lo usas acá, el panel también, o sea, eso de ahí es lo mismo. Lo único que cambia es que ya no usas el NOVEC, por ejemplo, si has decidido no usarlo, no usas el NOVEC, utilizas o bien cilindros de gases inertes o un generador de hidrógeno, ¿no? Una pregunta. Si sabemos que el agente limpio va a dejar de funcionar, o bueno, de fabricarse, entiendo que la NFPA también debería emitir, sobre todo en 2001, que recuerdo que habla del agente limpio necesario. Entonces, quizás esto también va a haber un impacto muy bien. Va a haber un impacto en la certificación, quizás, ¿no? Porque escuché también lo que es la parte de agua nebulizada, que sí lo he visto de países, bueno, pues estaba en Europa, hay una empresa que es Marriott, que ellos muy bien lo han desarrollado, y claro, son partículas, ¿no? O sea, se hace una nebulosa, y no es para los equipos, pero acá en el país, me parece que el BVA es el único que lo tiene. No he visto a alguien más, pero quizás esa podría ser una alternativa también. Sí, la opción del agua le llaman niebla. Sí, esa es una opción, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que, la palabra no es luchar, sino tenemos que ver ya el tema psicológico del centro de datos, si le va a gustar la idea de tener agua inyectada con su servidor prendido, o sea, de repente no va a querer. BBVA de repente lo hace por su matriz de Madrid,
No sé cómo será en Madrid, si lo usarán o no, pero es cierto, en Europa, yo les contaba temprano que había estado en una feria, ahí habían por lo menos 3 o 4 fabricantes de sistemas contra incendio que utilizan todavía Nove, que tienen el sistema de agua nebulizada. Los sistemas de reducción de oxígeno se lo he visto, pero se lo he visto a 2 o 3 alemanes. Los ingleses no digo que no lo tengan, pero no lo he visto. Lo que sí tienen los ingleses, bueno, los que yo vi, es, no tienen los equipos que generan nitrógeno. Lo que tienen es sistema de extinción con gases inertes almacenados en cilindros. O sea, también lo usan, ¿no? O sea, en realidad tenemos, por ahora, pueden haber más, pero tenemos las 2 opciones: gases inertes, nitrógeno, argón, o tenemos agua nebulizada, ya con lo que nos sintamos más cómodos. Igual vamos a necesitar un poquito más de espacio, porque el agua nebulizada necesita equipos con bombas, es más o menos grande. Acá, esto de aquí, necesita espacio, si queremos generar. Esto de acá, en vez de poner un tanque, vamos a necesitar 2, 3, 4, 5 tanques. Entonces, la otra opción es seguir con el NOVE, con el FK5112, hasta el final de los tiempos, ¿no? Hasta que ya no se pueda, pero digamos, ya sabemos que el NOVE está de salida. Tarde o temprano, quizá más temprano que tarde, vamos a empezar a abrir en lo que nos pasó hace 10 años, ¿no? Con el FM200. ¿Alguna consulta adicional? Jorge, ¿qué soluciones hay respecto a aquellos data centers que utilizan los paneles solares? Tengo entendido que han habido muchos incendios, alrededor de 800, y no ha habido una solución precisamente por la falta o carencia de sistemas de extinción de incendios en los casos de los centros de datos con paneles solares. Te dije que preguntes, pero no difícil, pues. No, la verdad, primera noticia, no sabía eso, ya. Los sistemas de extinción definitivamente hay sistema de extinción para cada cosa, pero no sabría responder. O sea, hace poco un cliente está pidiendo para una sala de grupo electrógeno con tanque de combustible, que además lo va a tener con rejas, está pidiendo Nove. O sea, está tirando la plata a la basura, porque no solamente no le va a hacer nada, sino cuando hay un incendio, se le va a esparcir a todos lados, ¿no es cierto? Ahí necesitamos otro sistema de extinción. Yo no sé si habrán habido 800, porque ya yo creo que todos lo sabríamos, pero lo más probable es que no se ha utilizado lo necesario, lo correcto para extinguirlo. Porque, o sea, si tú utilizas lo correcto para cada situación, no tiene por qué afectar. Buenas tardes. Una consulta. Decías como una buena práctica que de repente en los días o en los momentos que no haya una persona que ingrese, por ejemplo, sábados y domingos, bajar el nivel de oxígeno a donde están los equipos. En ese momento, ¿afectaría la bajada de oxígeno, digamos, a todo lo que es la refrigeración, la ventilación de los equipos en sí? No, o sea, en realidad, si lo dije así, no lo quise decir, o sea, no es que sea una buena práctica. Yo lo que quise decir es que uno de los fabricantes que tiene esto, una de sus maneras de trabajar es mediante una programación que tiene, es hacer eso. Era un ejemplo, ya que puedes hacer para seguridad, si sabes que no va a haber mucha gente en el centro de datos, por precaución le bajas el nivel para que tengas menos posibilidad de incendio, pero no es que sea una buena práctica, ¿ya? Pero no afecta, o sea, podría afectar porque, por ejemplo, en el caso del, no, perdón, disculpa, no afecta porque los aires acondicionados, por ejemplo, cuando tú lo haces rate por altura, porque, digamos, hay menor cantidad de oxígeno, es por densidad, y sí, pues, sí, pero ten en cuenta, sí, los aires acondicionados afectan no por la altura, sino por lo que genera la altura, que es menor densidad de aire. Entonces, acá podríamos tener eso. Hay que tener en cuenta
que esas situaciones son situaciones anormales, ¿ya? Anormales. En todo caso, cuando haces el diseño, sí, o sea, tienes que pensar en eso. Si tú lo vas a trabajar de manera constante, por ejemplo, en esa situación, sábados y domingos y en las noches lo mantengo a 15%, o sea, ya no es una situación anómala, sino ya es algo, la mitad constante. Entonces tienes que pensar, por ejemplo, si lo bajas a 15% estamos hablando de Arequipa, 2.500 metros. Un ejemplo cualquiera, ¿ya? Entonces, haces tu equipo de climatización para 2.500 metros. Ya el fabricante te dirá si ese equipo trabaja normal o tienes que hacerle un terreno. Bajas a 15%. ¿Cómo lo recuperas después a 20? ¿Qué haces? ¿Sacas el micro? Bueno, son buenas preguntas. O sea, en realidad, esto es nuevo, así que obviamente no puedo responder todo de manera segura, pero definitivamente sí. O sea, ¿cómo podemos inyectar oxígeno? No inyectamos oxígeno, lo que hacemos es renovar el aire. Tenemos que renovar, o sea, no hay otro. ¿No? O tienes un renovador de aire, pues o tienes a alguien que abre la puerta y ve que el oxígeno suba. Sí, o sea, en realidad se apagó. No hay nada perfecto, no hay nada perfecto. Esos sistemas son sistemas contra incendio. Más importante para los sistemas contra incendio es la seguridad que la limpieza, ¿no? La puerta no la tienes que mantener todos los días abierta, es solamente cuando quieras aumentar sí. En realidad no. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Son más baratos o son más caros que el Nove? En el Perú hay plata. No, o sea, es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ese sistema no es barato, pero, pero te recuperas gran parte de la inversión de ese sistema en una sola falsa alarma. Porque el costo de reposición del Nove, claro, es que depende, pues si esta sala es pequeñita, esto de acá te va a salir caro, ¿no es cierto? Y reemplazar el Nove no te va a compensar lo que pagaste. Pues si tienes una sala muy grande, reponer el Nove te puede compensar gran parte del costo del equipamiento, ¿ya? Esto de acá consume energía, entonces tienes que sumarle eso, ¿ya? Pero acá el punto, claro, es importante el precio, pero es básicamente lo que quieres conseguir, ¿no? Tú acá evitas el incendio. Estos sistemas le llaman prevención de incendio, no es extinción de incendio. Acá tú lo que haces es previenes el incendio, sigues trabajando, ¿ya? No llegas a que haya un incendio y tuviste que apagar todo. Previenes el incendio, sigues trabajando, ¿ya? Entonces, ahí también tienes que ver esos costos que no incurres. Acá, llenarlo de gas inerte también es mucho más barato que llenarlo con Novik. Entonces, este sistema ya es más fácil de ver el costo-beneficio. Claro, los cilindros adicionales, los cilindros son caros, ¿no es cierto? Pero en una sola descarga por falsas alarmas o por errores humanos, con Joseba veíamos la cantidad de errores humanos que hay. Yo me acuerdo por lo menos 2 o 3 errores humanos de haber activado el Nove por, por nada, ¿ya? Ahí te ahorras bastante. Entonces, si es más caro o barato es cuestión del caso. Salas pequeñitas, obviamente usar esto no sería una opción viable. Ahí tienes que usar esto acá. ¿Ya? Bueno, no hemos tocado el tema, pero en realidad no está en la lámina, pero me acabo de acordar. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, que tampoco son nuevas, los UPS, ahora, ¿qué cosa tiene de nuevo? Para los UPS, una marca, cualquier marca, te lanza un UPS nuevo como gran novedad, tú lo ves y es el mismo que el anterior. Solamente le han cambiado la máscara, hay muy ligeros cambios
de 0.1%, o sea, la verdad que es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿dónde están las novedades en los UPS? Por ejemplo, en las baterías de litio. Cuando usas baterías de litio, ya, por ejemplo, los fabricantes de UPS que te vendían con las baterías de RLA no te decían nada de riesgo de incendio. Pero los fabricantes de UPS que te venden con baterías de litio, sí te coloca, vean ustedes los catálogos, les coloca ahí una línea que dice que es opcional los sistemas de extinción de incendio. Por algo es, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, tampoco es nuevo, ¿ya? Pero sí tenemos que pensar en opciones de extinción de incendio para situaciones como las baterías de litio, por ejemplo, que están en gabinetes. ¿Qué usamos ahí? Sistema de extinción para gabinetes raqueables, que no es nuevo, no es nuevo. Están en el mercado hace casi 10 años, así que no es más. Pero son cosas que hay que... Esos sistemas que existen en el mercado son todos con Novec. En algún momento tendrán que cambiar a gases inertes, ahí no sé qué irán a hacer. De repente pasarán de una RU, pasarán a 3 RUs, qué sé yo. No lo sé. ¿Ya? Ahora sí, una pregunta. Pues si no, si están de acuerdo, pasamos a climatización. Ahora sí, climatización. ¿Ya? En climatización, en realidad, los cambios son un poco más, son un poco más ligeros, pero son importantes. Han sido cambios que han venido en el tiempo, ¿ya? Y no han sido cambios de un día para otro. Básicamente están reflejados en temas de eficiencia, ¿ya? Pero sí hay un gran cambio, por ejemplo, en cómo manejamos la climatización de nuestras salas. Los que tienen salas antiguas todavía seguramente tienen equipos como los que ven ahí, equipos perimetrales, equipos que se ponían contra la pared y metíamos aire como loco, aire frío para enfriar todita la sala, ¿no? Eso era lo que había comúnmente hace 10 años, 15 años, 20 años. Y hasta hace muy poco todavía siguen comprando equipos así, ¿ya? Equipos perimetrales. Ahí está. Se usaba mucho, ¿qué cosa? El piso técnico. Se usaba mucho el piso técnico. El piso técnico ya se usa muy poco, cada vez menos. Ojo, no digo que sea malo, sino que se usa cada vez menos. No, conocí un fabricante muy grande de la India de piso técnico que o sea, nos contaba que o sea, su mercado estaba reduciéndose muy rápidamente y estaba viendo otros nichos de mercado. ¿Por qué? Porque el piso técnico lo vendía cada vez menos. Obviamente, no estoy diciendo ni que el equipo perimetral ni que el piso técnico no se debe usar o no se usa, ¿no? Simplemente que la tendencia hace que cada vez se use menos. Pero, por ejemplo, en centros de datos grandes, obviamente sí, pues, mejor es usar piso técnico. Pero eso ahí no es materia de la charla de hoy, ¿no? Pero sí, o sea, el piso técnico se usará, pero cada vez se usa menos. Ustedes pónganse a pensar cuántos centros de datos que ustedes conocían y que conocen ahora han dejado de utilizar piso técnico. Van a ser varios. Bueno, ¿qué cambios tenemos, por ejemplo, en los aires acondicionados? ¿Qué cambios hemos visto en el transcurso de los años en aires acondicionados? Como le decía, tiene mucho que ver la eficiencia, ¿ya? Pasamos de usar ventiladores con faja, que el ventilador giraba al 100% de su velocidad en todo momento, ¿ya? Si había poca carga térmica, giraba al 100% de capacidad. Si había la mitad de carga térmica, igualito, giraba al 100% de su capacidad porque no tenía cómo regularse. Era una faja que giraba en todo momento. O sea, era muy poco eficiente. Y ahí pasamos a motores AC, que eran más eficientes que los que usaban faja. Y actualmente lo que se hace es utilizar motores S, ¿no? Una simple señal de 0 a 10 voltios llega al motor y el motor va a girar entre 0 y el 100% de su velocidad de manera automática.
de manera gradual. Ya el equipo mismo controla la velocidad de su motor. Si tengo poca carga térmica, ¿para qué voy a gastar un montón de energía en un ventilador? Pues lo hago trabajar al 20% solamente. Me ahorro energía. ¿Ya? Esos son los cambios que han venido dándose en el transcurso de los años. O sea, cada vez más los equipos ya están usando esto. O sea, no es algo, nuevamente no es algo nuevo. ¿Ya? Otro cambio en los aires acondicionados que se han visto en el tiempo, ¿cuál es? En los compresores. En los compresores. Antes los compresores eran prendo, apago, prendo, apago. Cuando prendía, funcionaba al 100% de la capacidad, aunque mi carga térmica sea baja. Prendía, apagaba, prendía, apagaba. Ahora los compresores, ¿cómo son? Gradúan su velocidad, tienen un inversor. Entonces, si tengo poca carga térmica, el compresor me va a consumir menos energía porque no necesita enfriar tanto. Son básicamente cambios en eficiencia. Se consiguen cambios en eficiencia. ¿Qué otros cambios tenemos, por ejemplo, en los condensadores? Y acá también, por ejemplo, hay un cambio en la tendencia que veíamos hace 10 años y los de ahora, justamente por cambios en el compresor y en el ventilador principalmente. Antiguamente, cuando utilizamos equipos con condensador, que se conocen normalmente como los DX, expansión directa, cuando ustedes escuchen de aires acondicionados DX, expansión directa, son aires que utilizan condensadores. Esos aires antiguamente consumían demasiada energía. ¿Por qué? Justamente por lo que les digo. El compresor on-off, ventiladores que giraban a toda velocidad. Entonces, si yo tenía una sala con muchos equipos de aire acondicionado, pues generaba muchísima carga eléctrica. Además, los que son eléctricos sabrán que cuando arranca un compresor, ¿qué pasa? Pues un pico de corriente altísimo, ¿no? Ha mejorado el software de los equipos. Ahora puede prender uno, apagar el otro, puede prender uno, luego al rato prende el otro, luego prende el otro, entonces evita consumo de energía innecesarios. ¿Qué tenemos de avances en los condensadores? Por ejemplo, antiguamente teníamos el controlador que manejaba los ventiladores del condensador, pero ¿cómo lo manejaba? Mediante un inversor. El control no era muy fino, los inversores, si bien es cierto, nos ayudan para muchas cosas, pero también son perjudiciales para otras. ¿Qué generan? Generan armónicos, factores de potencia reducidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace ahora? Eliminamos el inversor y lo que tenemos es simplemente un motor S conmutado electrónicamente, que puedo su velocidad controlarla del 0 al 100%. Gano, ¿qué cosa? Gano eficiencia. ¿Ya? Entonces, estos son, por ejemplo, los adelantos que ya se tienen, o sea, no es que se van a ver a futuro, ya se tienen en los condensadores. ¿Qué más estamos viendo actualmente? Cada vez más se utiliza este tipo de construcción. ¿Quién sabe qué es? ¿O quién sabe qué no es? No, ¿quién sabe qué no es? ¿Quién no sabe lo que es? Y hasta ahora no pienso. Acá tenemos una fila de gabinetes, otra fila de gabinetes, ¿no? Y entre gabinete y gabinete lo que hacemos es ponerle un sistema de techos. Acá ponemos sistema de puertas a ambos lados. Lo que hacemos es este pasillo intermedio lo cerramos completamente, por los extremos y por arriba. Eso se llama pasillo contenido. No es nuevo, también tiene muchos años, pero cada vez se está usando más. Este año nomás hemos instalado 2 o 3, no me acuerdo, en los últimos meses. De julio, agosto del año pasado hemos instalado 2 o 3 de estos, porque cada vez se usa más. ¿Ya? Y para estos sistemas de pasillo contenido, ¿qué es lo más óptimo? No es el único, pero es lo más óptimo. Los equipos de aire acondicionado del tipo, se le conoce como INRO, o equipos que van en fila. Aires acondicionados que, por ejemplo, tienen un ancho de 30 centímetros, tienen el alto de un gabinete y el ancho de 30 centímetros, que normalmente llegan hasta unos 30 kilowatts. Depende del fabricante, pero normalmente hasta 30 kilowatts. Tenemos equipos de 60 centímetros,
de ancho, o sea, son un poco más, son del tamaño de un gabinete, que pueden llegar hasta unos 60, 70 kilowatts. Y tenemos unidades in-row, por ejemplo, que ya tienen 90 centímetros de ancho, o sea, ocupan un gabinete y medio, que pueden llegar hasta 90 kilowatts. ¿Ya? Y estos equipos los podemos colocar en estos sistemas. ¿Son nuevos? No, ya existen. ¿Ya? Ya existen. Esos equipos, por ejemplo, hace poco más de 10 años no eran muy comunes. Había prácticamente un fabricante que los vendía y no eran comunes. ¿Por qué? Porque en esa época se vendían perimetrales, se usaba mucho piso técnico. Poco a poco han empezado a entrar y ahora casi todos los que se venden, no todos, pero muchos de los que se venden son del tipo Inro. Que hay diferencia entre fabricantes y fabricantes, sí hay diferencias. ¿Qué es lo que tienen que ver? Que como mínimo tengan los equipos, que tengan motores EC, o sea, el evaporador y el condensador, que tengan motores EC, que puedan regular su velocidad, que tengan compresores con velocidad variable. Obviamente la capacidad de disipación, el caudal de aire, ¿no es cierto? Y de ahí hay otros detalles, pero bueno, sería un poco engorroso hablar de todo eso. ¿Ya? Pero esto, por ejemplo, es lo que más creo yo que se ve. Giuseppe, tú ves más estos equipos, ¿no es cierto? Actualmente. ¿Tú también, Jorge? Hacia el gabinete que está cerca, ¿no? Sí que se confirma, ¿no? Por eso ese de gran capacidad no le no sé en qué momento podemos. Sí, o sea, 90 kilowatts no es muy común, ¿ya? Obviamente va a depender del caso, pero, o sea, eso lo pongo acá simplemente para que se sepa que hay esa opción, ¿no? O sea, normalmente se manejaban INROS hasta 40 kilowatts. Ahora ya se están usando equipos de 90 kilowatts. ¿Por qué? Porque cada vez hay más densidad de carga en los gabinetes. Puede sonar contradictorio, o sea, no es que ahora las soluciones consuman más. Lo que pasa es que antes teníamos de repente en 20 gabinetes, lo que ahora podemos hacer en 1, en 2, en 3, ¿no? Y ahora consumimos menos, pero en 1, 2 o 3 gabinetes. Entonces, la densidad en cada gabinete ha aumentado. Entonces, tenemos soluciones pues, para cada necesidad. Bueno, existen en el mercado, ¿ya? Entonces, esto es respecto a una de las maneras de poder manejar la climatización. Otra manera, por ejemplo, bueno, es eso lo que le decía, ¿no? Tienen una fila de gabinetes, otra fila de gabinetes, la contención, y normalmente se utilizan estos aires, ¿ya? Eh, Tenemos también algo que de repente algunos no han visto, van a empezar a ver también, porque cada vez también se necesitan menos gabinetes, entonces no tiene mucho sentido, por ejemplo, poner un aire perimetral para 2 gabinetes, ¿no es cierto? O colocar un aire in-row de 12 kilowatts para un gabinete que consume 2 kilowatts, ¿no? Entonces tenemos que ver para cada situación qué se hace, ¿no? Y, por ejemplo, hay opciones. Esta primera opción de la izquierda, por ejemplo, y la segunda son gabinetes de 24, 33, 42 RUs que tienen el aire acondicionado en el techo. Este es un aire acondicionado, va en el techo, acá. Entonces, ¿para qué voy a poner un in-row que tiene costo alto cuando mi carga térmica de repente es solamente 2 kilowatts? Entonces, si tengo poca carga térmica, coloco equipos pequeños, los pongo encima del techo. ¿Qué pasa si tengo cargas térmicas ya un poco más grandes? 3.5 kilowatts, 5, 10, 12 kilowatts, ¿no? Puedo, por ejemplo, poner este equipo es una unidad que va dentro del rack. No se nota acá, pero está aquí abajito. Dentro del gabinete es un equipo que puede ocupar de 4 a 12 RUs, depende de la capacidad, obviamente, ¿no? Y si yo tengo soluciones de mayor capacidad, por ejemplo, puedo utilizar el gabinete aquí y esta unidad que aquí está suelta, por ejemplo, en esa solución, puede ir montada al costado para manejar el gabinete que está ahí. Entonces son soluciones que nuevamente no son nuevas, pero la van a ver cada vez más, sobre todo estas, las que están acá a la izquierda.
Porque esta de acá ya se viene instalando hace mucho tiempo. ¿Ya? Pero esta de acá la van a ver cada vez más. Porque, como decía Joseba, ¿no? Hay clientes que la nube ya no les sirve. Entonces, lo que hacen es un híbrido. Parte en la nube, parte en su oficina. Entonces, en su oficina, como ya no tienen todo, no necesitan tener 10 gabinetes. De repente pueden manejar con 2 gabinetes todo. Entonces, pueden manejar soluciones así o así, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aires que van montados en la pared. Por ejemplo, en un contenedor. Ya habrán visto, habrán escuchado soluciones de centro de datos en contenedor. Entonces, hay muchas formas de manejar la climatización en contenedor. Se puede poner los equipos en el techo, se pueden poner equipos de estos en fila adentro del contenedor, pero ¿qué pasa? Nos ocupa espacio de gabinetes. Si el contenedor de por sí ya es pequeño, que yo utilice el espacio que yo quiero para mis gabinetes en los aires, se pierde espacio. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Estos aires acondicionados los monto en la pared. No me ocupan nada de espacio. ¿Ya? Esa es opción. Se puede montar también en salas. Se puede montar en cuartos eléctricos. ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? Giuseppe, ¿cómo que no? Jorge, es. Eh, exacto, es un aire acondicionado ese Jorge. Esto de acá, por ejemplo, es algo que también ya viene hablándose mucho hace 2, 3 años, se habla bastante, 4 años. ¿Ah? ¿Un frigobar? Sí. No, esto de acá es un sistema de climatización líquida. Climatización, es decir, hay varios tipos de climatización líquida, pero acá básicamente lo que se hace es, los servidores se colocan dentro de estas cabinas, ¿ya? Y lo que se hace es, se sumerge en un líquido, entonces el enfriamiento es, por eso se llama por inmersión, ¿ya? Hay varios tipos de sistemas de inmersión, ¿ya? Esto de acá, esto de acá, se usa, por ejemplo, bastante en criptomonedas, ¿ya? Se usa en gabinetes de muchísima densidad. ¿Qué significa mucha densidad? Normalmente un gabinete que encuentran en un centro de datos de sus oficinas, si ustedes miden el consumo, van a tener 2, 3, 4, 7 kilowatts. 10 kilowatts como mucho. Más de 10 no es muy común, van a encontrar, pero no es muy común. Pero si ya tienen 50, 60 kilowatts en un gabinete, ya, lo mejor es utilizar estos sistemas que pueden manejar 50, 100 kilowatts por, por frigobar. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengamos soluciones o tengamos necesidades de cargas muy altas, obviamente ya las soluciones no pasan por acá, ni pasan por acá, ni pasa por este equipo, porque este equipo no está diseñado para enfriar un gabinete. Entonces, si tenemos 70, 80 kilowatts en un gabinete, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a esto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos una necesidad de, creo que son 60 kilowatts, pero son en 2 gabinetes. ¿Ya? Por ejemplo, claro, nuestra primera idea fue, de repente, necesitamos esto. Hablamos con el fabricante y nos dijo, no, para 60 kilowatts distribuidos en 2 gabinetes, todavía no aplica eso, o sea, no es lo mejor para eso. Todavía la mejor solución para 30 kilowatts por gabinete es un buen sistema de in-row, pero claro, o sea, no es cualquier in-row, no es cualquier sistema, pero es básicamente eso. A futuro vamos a encontrar cada vez más gabinetes de mayor densidad y seguramente en algún momento vamos a tener un gabinete de 50, 60 kilowatts en uno solo. Pues ahí se acordarán, pues que en 2023 hablamos de eso.
¿no? Y hay soluciones para eso. Y bueno, con eso hemos terminado, pero no sé si tienen ustedes alguna consulta o los que están en línea. Con respecto a las nuevas soluciones que va a traer Integrity, quisiera saber si, tanto para la parte de detección, extinción y climatización, hay soluciones que implementen el tema de monitoreo y control. Sí, o sea, tenemos soluciones nuestras implementadas y futuras por implementar, o sea, por traer, ¿no? Para los que no nos conocen, nosotros somos importadores del 99% de equipos que vendemos, ¿no? Y justamente parte de lo que hacemos cuando visitamos ferias es ver cuáles son las soluciones nuevas que están saliendo, proveedores nuevos que nos pueden ayudarlos a ustedes, ¿no? Y una de las que hemos visto justamente es temas de monitoreo. Otro. Con respecto a las soluciones que tienes los gabinetes y metes el aire, he visto en otras soluciones de otras marcas en que pasa que si el escenario no es el ideal, estás metido en un solo espacio pequeño, terminan condensando. ¿Cuál sería el escenario óptimo para estas soluciones? A ver, ahí, ¿cuál es nuestra respuesta a esos casos? ¿Por qué es que, por ejemplo, normalmente no nos sucede eso? Porque, por esto mismo. No, ¿dónde está? Ah, sí, acá. Te decía, por ejemplo, si tienes gabinetes de baja densidad, muy poca carga, tenemos equipos para techo. Si tienes gabinetes de una densidad intermedia, equipos raqueables. Si ya son gabinetes de una densidad más alta, equipos single. La densidad se da cuando, por ejemplo, tienes muy poca carga en un gabinete, lo que hace el equipo va a terminar condensando, aunque tenga control de humedad. Ahí lo que se ha hecho, por ejemplo, en una ocasión que el cliente compró aires, no me acuerdo qué capacidad, pero era mucho más de lo que tenía de carga, lo que se tuvo que hacer fue fabricar una carga conectada al equipo para simularle carga y que el equipo no pueda condensar. Pero ahí lo que tiene que hacer la clave es básicamente usar el equipo correcto, ¿no? En el caso nuestro, realmente tenemos equipos desde 1.5 kilowatts, pasando por 2.5, 3.5, 3, 3.9, hasta 90. Entonces, si tú tienes una solución que necesita 5 kilowatts, yo no te voy a dar un equipo de 12 solamente porque es lo que tengo. Te voy a dar un equipo de 5.6 o de 7.6, como que no va a condensar, porque esos equipos se gradúan de un 20, 30% de su capacidad hasta un 100. Entonces, si tú tienes una carga de 4, no te puedo poner un aire de 20, 30% de 6 kilowatts. Tengo que ponerte un equipo máximo de 12. Aunque normalmente por una carga de 4 te diría, ¿sabes qué? Tengo equipo de 5.6 y tengo equipo de 7.6. No le pongas más porque no necesitas más. Entonces ahí evitamos esos problemas. ¿Alguna consulta? La próxima semana ustedes van a recibir un correo de Liz, ya. Bueno, como dije ayer, los que vinieron ayer y los que han venido hoy día, ya, no va a haber un sorteo. Los que vinieron ayer y hoy van a recibir un obsequio de parte nuestra. Ya, muy amable, gracias.